Nos vamos a ir a comer a Doppelganger, un sitio increíble, de mis restaurantes favoritos de Madrid sin duda. Y vamos a comer con Eugenia Sanfeliz, que es una psicóloga. ¡Ah! Aquí está. ¡Hola, chicos! Y vamos a hablar de cosas súper interesantes, pero a la vez nos vamos a tomar un menú. Bueno, ¡qué ganas! Increíble. Hola a todos. ¡Hola! Bienvenidos a la segunda temporada, o sea, primer capítulo de la segunda temporada de Look, de Why Not, el podcast de Look. Esta vez va a ser un poco distinto. Antes no teníamos un espacio para grabar, ahora tampoco tenemos un espacio fijo. Tenemos uno mejor. Pero tenemos uno y varios mejores. Vamos a ir catando, comiendo, bebiéndonos una Look en todos los sitios donde ya se vende Look. Y esto especialmente es el primero donde se vendió Look, que es el restaurante Doppelganger, que es que si no habéis venido vais a flipar, del chef Sami Ali. Me mola mucho porque es un restaurante que se define sin etiquetas y creo que yo soy un poco así. Yo creo que un poco tú también. O sea, puede ser un poco así. Sí. Cartas sobre la mesa antes que os presente. Antes que os presente a Eugenia Sanfeliz, alias Pirata. Cartas sobre la mesa, es amiga mía desde que tenemos 3 años, o sea que esto puede ser una conversación muy seria o puede que se nos vaya completamente de las manos. Aquí Eu es una pedazo de crack, aparte de psicóloga es emprendedora, así que no sé si quieres decir algo, presentarte de alguna manera. Pues, como ha dicho la piratilla, porque nosotros nos apodamos piratas, somos amigas desde siempre y además de una gran amiga siempre nos hemos apoyado mucho en esto del emprendimiento, ¿verdad? Siempre hacemos este tipo de comidas. Es un poco terapia, ¿sí? Aunque esto no se puede hacer entre amigos, pero hacemos terapia, compartimos emociones, yo creo que eso nos apoya mucho y me encanta hacerlo. Así que muy contenta de estar aquí. Yo estoy montando también mi consulta de psicología. Es psicoterapia. Psicoterapia. Y bueno, a ver un poco de qué vamos a estar hablando. Vale, entonces, te voy a contar un poco cómo... Espera, pausa. Intenta hablar un poco alto. Vale. O sea, creo que yo hablo alto y creo que por eso me oye un poco... O sea, se me oye bien. Vale, pero hay que hablar un poco alto. Sí. Vale, pues entonces, esta segunda temporada tiene bastantes novedades y yo creo que la que más ilusión me hace es que no solo hago yo las preguntas, porque a mí, o sea, creo que tengo una oportunidad enorme de poder sentarme con gente que sabe de otras cosas, que ha tenido otro tipo de experiencias, pero quiero que esa misma oportunidad la tenga la gente que ve el podcast, ¿no? Entonces, por eso hemos empezado a hacer esta dinámica, que es que la gente pueda preguntarte, tanto a ti como a los próximos invitados, las preguntas que te quieran hacer. Entonces, en esta comunidad, pequeña comunidad que estamos creando, hay mucho emprendedor, mucha gente que a lo mejor todavía no está emprendiendo, pero está ahí como me lanzo, no me lanzo. Creo que ahí hay mucho tema psicológico, y me gustaría verlo un poco por fases. Yo creo que la primera fase, que es la fase de la personalidad. Aquí hay como una gran duda, ¿no? Que dice la gente, el emprendedor nace, se hace, que yo creo que es una combinación de ambas. Pero la primera pregunta es que si tú crees que existe un patrón psicológico en los emprendedores, o sea, en las características de los emprendedores. Vale. Bueno, yo creo que sin duda hay algunos patrones psicológicos comunes entre todos los emprendedores. Comparten varias características. Bueno, compartimos varias características, ¿no? O sea, yo creo que la resiliencia es clave, ¿no? Ser resiliente, saber superarte, saber adaptarte, la creatividad, ¿no? Ser creativo, ir para adelante, no tener miedo bueno, saber manejar el miedo. Eso es. Bueno, entonces yo creo que eso es innato, ¿no? En un emprendedor, pero sin duda la personalidad, como sabemos los psicólogos, se nace, ¿no? Pero sin duda se hace, ¿no? Se hace con tus experiencias, con quien quieres ser en la vida, los aprendizajes con lo que tú te quieras ir llevando, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay una personalidad emprendedora. O desde luego hay algunos rasgos comunes en todos los emprendedores. Que se repite, ¿no? Normalmente, sí. Que obviamente siempre hay casos, gente que a lo mejor de forma innata no haya
no tenga esos patrones, pero que luego, pues eso, lo que dices tú, por vivencias, se ha convertido en emprendedor y ha desarrollado estas cosas. Yo lo que creo es que no puedes ser emprendedor exitoso si no tienes algo de resiliencia, algo de creatividad, algo de capacidad de adaptación, de ganas, ¿no? Y motivación de superarte a ti mismo. ¿Cuál es mi cerveza? Esta es, la llena. Entonces, bueno, yo creo que eso está ahí, ¿no? Esa parte de personalidad necesaria para ser un buen emprendedor. Eso es una combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces ya hemos hablado un poco de lo que es la personalidad, ¿no? De un emprendedor. Que hemos quedado en que se puede moldear esa personalidad o esos rasgos, pero hay algo que también es muy importante, que es el proceso que sufre el emprendedor, ¿no? O sea, hay ciertos temas que pueden perjudicar a tu mente, a tu estado psicológico, tanto en el momento en el que decides lanzarte, en el momento en que te lanzas, y luego en el momento en el que estás desarrollando ese proyecto, incluso en el momento que fracasas o que tienes éxito. Entonces, empezando por el principio, que yo creo que es el arrancar, yo creo que hay un factor que se repite mucho y mucha gente me ha preguntado sobre ello, es sobre el miedo al fracaso, ¿no? Mucha gente se queda en su casa sin hacer las cosas porque tienen miedo a fracasar. Y entonces, de ahí yo creo que surgen varias dudas. Y es, por ejemplo, que a lo mejor no eres tú el que realmente tienes ese miedo al fracaso, sino que lo tiene tu entorno y te lo crea a ti, ¿no? O sea, yo creo que también afecta mucho ese entorno del que te rodeas. Bueno, a ver, yo creo que la pregunta primera es ¿quién no tiene miedo total, ¿no? Al fracaso en general, a equivocarse. Total. Y de hecho yo creo que el miedo es una emoción que es sanísima, que es buenísima que la tengamos, porque total. Es un poco también la que nos hace pues ser prudentes, tener cuidado, parar, mirar, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que el miedo en general es algo con lo que nos peleamos mucho y creo que, en cierto modo, un poquito es bueno, ¿no? Total. ¿Qué es lo que pasa con el emprendedor? Bien gestionado, ¿no? Eso es. Lo que pasa con el emprendedor no es que no tenga miedo, ¿no? Que de hecho esto me lo ha dicho mucha gente cuando trabajamos pues temas de ese miedo, ¿no? Al fracaso. Me dicen, no, es que los emprendedores exitosos no tienen miedo, ¿no? Y yo les digo, yo no creo que sea así, ni mucho menos, ¿no? De hecho he trabajado con algunos y creo que claro que hay miedo. Pero lo que hacen con el miedo es abrazar a ese miedo, ¿no? Abrazar al miedo y decir, voy con él, voy con mi miedo, voy a hacerlo, puedo hacerlo, ¿no? Confío en mí. Aunque tenga voy miedo, con lo mi hago. miedo, ¿no? Pero claro que tengo miedo, pero lo abrazo, no me invade, ¿no? No me bloquea ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo siempre está, ¿no? Creo que también los emprendedores muchas veces cogen ese miedo como una oportunidad un poco como para tirar para adelante y ponerse en retos, ¿no? Y demostrarse a sí mismo que pueden hacer cosas que no están a priori. Que incluso bien utilizado es hasta una de las mejores herramientas que puedes tener. Totalmente. Yo creo que es clave tener un poquito de miedo, es algo que nos acelera por un lado, ¿no? Y también nos hace pues ser prudentes y tener un poquito de cuidado, ¿no? En cuanto a pues lanzarse, pero claro, con cabeza también, claro, que es importante, ¿no? Total. ¿Y tú crees que este miedo siempre, o sea, yo tengo una duda, ¿no? ¿El miedo lo tienes tú o te lo generas? Pues un poco ambas cosas, depende un poco de la situación. ¿Cómo va eso? Yo creo que puede haber un poquito de ambos, pero realmente el más importante es el que tengas tú y cómo lo gestionas tú. Al final creo que el entorno sin duda es importante, ¿no? Y nos afecta muchísimo, ¿no? Lo que nos dicen esas personas que queremos y que tenemos de referencia. Pero creo que también una persona emprendedora que quiere y que confía en su proyecto lo tiene todo hecho. Incluso cuando el entorno va un poco en su contra, uno acaba de confiar. Total. Veo mucho que es incluso una herramienta más para decir que yo lo voy a conseguir, os lo voy a demostrar. Que le den la vuelta, ¿no? Y demás, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante rodearse de otras personas que estén pasando por lo mismo, ¿no? Que también estén emprendiendo o inspirarse de personas que lo han conseguido, ¿no? Pero esta parte del miedo o del fracaso, el fracaso es inherente al emprendedor, ¿no? O sea, yo creo que no hay emprendedor exitoso que no haya fracasado en algún momento. Totalmente. Que no la haya cagado, ¿no? Totalmente. Yo creo que de hecho, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, la cago todos los días. O sea, yo también, ¿sabes? Me refiero. No sé, yo creo que no nacemos aprendidos. Totalmente. Y... No, yo creo que también de ahí se aprende, ¿no? Total. Al final yo creo que es muy difícil aprender y mejorar sin equivocarse, sin cagarla, ¿no?
Entonces yo creo que eso es fundamental y que de hecho si nos fijamos en los grandes empresarios, todos han fracasado un montón de veces, ¿no? O sea, el otro día... ¿Tienes algún consejo que, por ejemplo, de cómo actuar ante una situación en la que este entorno del que hablamos, pues por ejemplo, yo tengo suerte que mi familia siempre ha creído en mí, pero que tus padres, por ejemplo, te digan no puedes, o esto es muy arriesgado, o no lo vas a conseguir, o que estén de esta forma negativa, ¿qué consejo le darías a esta persona sobre cómo actuar ante esta situación? No solo con ellos mismos, sino con esas personas. Sí. Yo creo que es muy importante poner límites, ¿no? Poner límites en general, ¿no? A los que tenemos alrededor, y esas personas que te tiran para abajo, ponerles muchos límites y si puedes, incluso, bueno, pues seguir un poquito por tu camino, ¿no? Y confiar en ti en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que hay una parte en la que también puedes escuchar quizás pues esos consejos que también hacen que puedas pues ver otras opiniones, ¿no? Pero siempre tomarlo como que eso es lo suyo, ¿no? Y que no te afecte de manera directa, ¿no? Claro, y que al final sois personas muy diferentes, ¿no? Y que esa persona que vive en el miedo y que te está diciendo que no vas a poder, que no vas a ser capaz, es la que precisamente le bloquea ese miedo, ¿no? No es ese emprendedor, si no ya lo estaría haciendo, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante poner límites, está pasando tus confiar en uno propias mismo. batallas, ¿no? Totalmente. Confiar en uno mismo, poner muchos los límites, hablar de que eso es algo que no ayuda, escuchar también a lo mejor pues esa parte que bueno que sí que te puede ayudar también, ¿no? A coger pues otras opiniones, otra visión. Total. Pero confiar en uno mismo. En tu intuición, ¿no? Y en tu conocimiento y en lo que quieres hacer. Yo creo que nadie mejor que tú sabe lo que tú quieres conseguir, lo que tú puedes conseguir. Total. Y yo creo que eso es... Sí. Creo que además en el entorno familiar, padres, es algo que suele pasar mucho, ¿no? Que los padres yo creo que han vivido en otra generación un poquito menos arriesgada, ¿no? A la que estamos acostumbrados hoy en día. Y que a lo mejor la vida profesional se planteaba de otra manera, ¿no? O que el emprendedor siempre ha sido como el loco y siempre se ha valorado esa vida estable, siempre han querido, pues eso, estabilizar sus ingresos, tener todo lo más seguro posible. Seguridad, total. Seguridad. Y una pregunta, ¿tú crees que una persona, por ejemplo, yo me pongo en la situación de que a lo mejor alguien quiera emprender o tenga un proyecto en mente, pero que luego esa persona tenga una falta de autoconfianza, de autoestima? ¿Cuál crees que sería el camino a seguir ante, o sea, dices, yo tengo este proyecto, creo en él, sé que va a salir bien, pero tengo esa falta de autoconfianza en mí? Yo creo que la autoestima, el autoconcepto es fundamental trabajarlo si estás llevando un proyecto tan complicado como el que puede ser emprender, que te enfrentas a desafíos económicos, desafíos de todo tipo, de no saber cómo hacer. Y además yo creo que una cosa muy común en el emprendedor es la soledad, ¿no? Un poco a la hora de tomar decisiones, el verte solo y decir, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Incluso que hablábamos un poco el otro día del síndrome del impostor también, ¿no? Que decíamos un poco como esa sensación de ¿qué hago yo aquí? Como yo, ¿no? Que no soy nadie, ¿no? Estoy haciendo esto. Yo creo que pasa mucho con el tema. Ahora me encantaría que un poco nos dieras la definición un poco de qué es el síndrome del impostor y un poco para saber si lo padeces o no. Pero yo creo que también es algo que va surgiendo, porque cuando emprendes solo, sobre todo, tienes que hacer muchas cosas de las que no eres experto. O sea, a mí me flipa la birra, se puede considerar que soy una experta en la cerveza, pero de todo el resto de campos del emprendimiento no soy una experta ni muchísimo menos, y eso a mí me crea muchísimas inseguridades y muchísimo, no sé si cabe, o sea, si tiene sentido en este contexto, pero me entra como el síndrome del impostor, en plan de joder, ¿cómo yo, que no tengo idea de estos otros temas, voy a saber? Sí, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que por eso también es muy importante rodearte también de otras personas con otros conocimientos, ¿no? Exacto, asumir un poco qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que no sé hacer tanto, ¿no? Pero un poco en esto que decías del síndrome del impostor, yo creo que trabajarse a nivel psicológico realmente, ¿no? Hacer un proceso de crecimiento personal, de mirar hacia el interior, es fundamental. Y creo que en general todo emprendedor pasa por ahí, ¿no? Pasa por realmente, bueno, pues eso, conocerse y sacar lo mejor de uno mismo, porque creo que la autoestima y el autoconcepto
es fundamental en esto, ¿no? O sea, tienes que confiar en tu Acompañamiento proyecto. psicológico y profesional, o sea, de analizar muy bien, ¿no? Quién eres, qué haces, qué es lo que se te da bien, qué es lo que se te da mal, y lo que se te da mal, trabajarlo. Totalmente, sí. Además, justo en esto del síndrome del impostor, realmente, o sea, es la sensación constante de no ser suficientemente bueno para los éxitos que estás consiguiendo, ¿no? Es como que cada cosa que consigues, piensas que te van a pillar un poco como fraude, ¿no? Como me van a pillar, que yo en realidad no merezco estar aquí, ¿no? Entonces, al final es puro, bueno, pues pura autoconfianza, ¿no? Realmente. Y luego una parte importante de esa voz crítica, esa voz exigente, ¿no? Que, bueno, que todos en cierto modo tenemos, ¿no? Y el emprendedor creo que lo suele tener bastante porque, bueno, en general hay mucha exigencia, mucho perfeccionismo, ¿no? Un poco en eso que quiero conseguir. Y que creo que eso sí que es muy importante trabajarlo a un nivel ya más profundo, ¿no? O sea, al final, decir así como digamos, tips para trabajar esto. Sí, que no se hace de la noche a la mañana, en plan... Se queda un poquito como en el aire. Escribe 3 cosas al día y se te va a pasar, pues no. Claro. O sea, Bueno, al final hay algunas cosas que sí que hay pueden herramientas. ayudar, ¿no? Hay algunas herramientas como, por ejemplo, pues, escribir qué es lo que te está diciendo todo el tiempo esa voz, ¿no? Esa exigencia tan grande que te dice, y luego imaginarte, por ejemplo, qué le dirías tú a tu amiga si te está diciendo eso, ¿no? Me gusta. Pues imagínate, ¿no? Lo Yo voy a digo, hacer. pues ¿qué me diría si me lo estuviese contando la piratilla? ¿Qué le diría, no? Pues seguramente sería mucho más fácil para mí, porque nos es más fácil ser compasivos, ¿no? Que creo que es una característica muy importante. Ser compasivos con el de al lado, ¿no? Y más con una persona que queremos que con nosotros mismos, que la gran mayoría de veces nos machacamos, ¿no? Y nos exigimos más. Entonces, ahí pues a lo mejor escribirte, ¿no? Pues oye, fíjate también en todo lo que estás consiguiendo. Oye, si estás ahí es porque te lo has ganado. Total. Oye, eres capaz de esto. Total. Entiendo también, ¿no? Validar mucho bueno, pues esos miedos. Entiendo que esto te cueste, entiendo que, ¿no? Pero bueno, tener ese lenguaje compasivo con uno mismo, que creo que se nos olvida mucho. Mucho. Y yo creo que entramos también como en una dinámica diaria que vas como haciendo bola todas estas cosas, ¿no? O sea, es cada vez más difícil. Yo creo que cuando empiezas es mucho mejor desde el principio empezar pues, a utilizar estas herramientas o incluso si tienes la posibilidad de ir al psicólogo que te ayude a gestionar estas emociones. Pero cuanto más vas evolucionando, es más complicado. Sí. Entonces yo creo Totalmente. que, o sea, pensando un poco en la gente que oye estos podcasts, que son gente que está empezando como puedo estar empezando yo, o como puede estar empezando, pues eso, todos ellos, yo creo que están en el momento de actuar ante situaciones así, ¿no? Sí, yo creo que sin duda alguna, pero que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Hay que como todo, trabajarse también te digo. totalmente. Hay Como que todo. trabajarse a uno mismo y creo que algo también muy importante es asumir como esas cosas que cuestan, ¿no? Estar a gusto en la vulnerabilidad, en la incertidumbre, en el no sé, en el fracaso. Es que la incertidumbre es otra cosa, ¿eh? Es otro tema. Hablábamos un poco de esa montaña rusa que sufrimos todos los días. O sea, yo creo que el día a día de un emprendedor, esas 24 horas, eres capaz de sentir muchísimas emociones. O sea, desde orgullo, satisfacción, hasta miedo, hasta frustración, o sea, millones de cosas. Y yo creo que esa montaña rusa y esa incertidumbre también sobre las cosas que van a pasar son difíciles de gestionar, ¿no? A nivel psicológico. Entonces no sé si tienes alguna herramienta o algo que se pueda hacer ante esta circunstancia. Vale. Esto de las herramientas, ya sabes, que yo abogo mucho por el realmente trabajo individual de cada uno, porque creo que al final somos un mundo y que lo más importante es conocerte a ti, saber qué es lo que a ti te cuesta, ¿no? Por eso hablaba tanto de ese trabajo personal en ese sentido, ¿no? De todas formas, veo muchísimo en el tema de la incertidumbre una necesidad de control tremenda, ¿vale? Esto lo veo de verdad todos los días en todas mis sesiones. Una necesidad de control que es la que hace que esa ansiedad se dispare totalmente, ¿no? Esa ansiedad y esa, sobre todo, como un poco ese qué va a pasar, ¿no? Esa incertidumbre de no sé manejarla, ¿no? Yo creo que es muy importante soltar ese control y separar mucho qué es lo que tú puedes controlar y qué es lo que tú no puedes controlar, ¿no? Es decir, tú puedes aprender a manejar esas emociones y tú puedes tener muy claro qué es lo que depende de ti y aún así sabiendo que no lo puedes controlar, porque tú no puedes controlar cómo te sientes, ¿no? Tú no puedes decir, me quiero sentir muy tranquila y motivada, ¿no? Y a lo mejor estás
muerta del miedo y Total. con muchísimas dudas, ¿no? Pero sí que puedes aprender a manejarlas, ¿no? Decir, vale, ¿ahora qué hago con esto? ¿Esto que me está diciendo? ¿Con qué tiene que ver? Entenderlas, ¿no? O sea, Saber escucharlas totalmente, saber entenderlas y pararte realmente a sentirlas también, ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida, ¿no? Como sabiendo que sentimos cosas, pero sin pararnos a sentirlas, ¿no? Y yo esto también lo veo mucho en consulta, ¿no? Gente que me dice, no, si es que tengo mucho miedo, ¿no? Y no se ha parado como a sentir un momentito el miedo, ¿no? A ver un poco cómo es ese miedo, a notarlo y a decir, vale, ¿ahora qué hago con él, no? Porque ahora sí puedo soltarlo, ¿no? Entonces, diría mucho esto de parar, ¿no? Y yo creo que también algo que me ha pasado a mí, por ejemplo, personalmente, es que yo ya sabes que llevo pocos meses con el proyecto, pero esos 2 primeros meses creo que he ido un poco como pollo sin cabeza y eso a mí personalmente me ha creado muchísima ansiedad, que es algo que estoy aprendiendo a controlar teniendo un control de mi trabajo, ¿no? Y hasta que no he parado, y yo creo que estas navidades, por ejemplo, me han servido un montón para parar, analizar qué he hecho hasta ahora y saber por qué tenía esa ansiedad y creo que esa ansiedad ha venido por esa falta bueno, no tampoco de profesionalizar mi trabajo, pero como de tener un plan, de seguir un paso a paso y de tener un control sobre lo que hago. Sí, a ver, yo creo que sin duda es clave organizarte, ¿no? Organizar bien tus tiempos. Y en esto me conecta muchísimo con el autocuidado, con el desconectar. Creo que esto es de verdad lo que más nos cuesta cuando estamos emprendiendo y lo más importante. Lo más importante y te diría primero, que en el día a día, ¿eh? Y es muy heavy que es lo primero que quitamos de nuestras vidas. O sea, en cuanto... Totalmente. A mí me pasa que en cuanto veo que tengo estrés de más o tengo cosas de más que hacer, lo primero que quito de mi vida es el hacer ejercicio, el sentirme bien, el cuidarte, el darte momentos, incluso el no hacer nada también. Eso es algo que no nos permitimos, ¿no? Es decir, con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y hoy en día que es como que no para nada, todo va rapidísimo. Y esto el tiempo como tengo que hacer, ¿no? Y es como, no pasa nada porque estés sentada sin hacer nada, porque es lo que tú necesitas en ese momento, porque te apetece, o porque te estés tomando una caña con una amiga, o porque, ¿no? Total. De hecho, es que lo necesitas, es lo que te ayuda a saber para desconectar mentalmente. Es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Y hemos hablado un poco ya del proceso, de las emociones que sufrimos los emprendedores, un poco de todo ese proceso, pero ya llega el punto final, ¿no? En el momento en el que, final, porque no hay realmente un final porque todo puede pasar a lo largo de la vida, que es muy larga, pero es un momento en el que ya sientes que o has fracasado, que yo creo que el fracaso es algo que no existe como tal, o sea, yo creo que es algo que evoluciona y que sacas otra cosa de ello, pero que o has fracasado o tienes muchísimo éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar? Otra de las preguntas que hacían las personas que nos escuchan es cómo gestionar ese éxito y conseguir que no se te vaya la olla. Vale. Bueno, yo creo que al final, igual que decías que ese fracaso no existe, ¿no? Que al final existe en el sentido de, joder, es inherente, ¿no? Es decir, nos va a pasar a todos que fallamos o que nos equivocamos o que somos vulnerables o que tal, pero que realmente eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Y lo que nos da esas herramientas, ¿no? Igual que decías esto, creo que pasa lo mismo un poco con el éxito, ¿no? Al final no es algo eterno y creo que es importante seguir haciendo las cosas desde el trabajo, desde la humildad, desde el saber que igual que hay que gestionar ese fracaso y ese miedo, ¿no? Con ese impulso y ese parar y ese autocuidado, hay que seguir haciéndolo con el éxito, ¿no? O sea, creo que ahí es incluso donde más te tienes que cuidar también, ¿no? Es decir, necesito mis tiempos, compartir con mis amigos. Sí. Yo creo que me ha recordado mucho a una entrevista que hicimos a Toni Nadal, que le decía que la viste, que no, como decía, que no se lamentaba mucho por las derrotas ni celebraba mucho los éxitos. Que era algo que le daba mucho respeto, que le daba incluso más respeto celebrar mucho los éxitos, porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Y nunca sabes por dónde, y ya no te digo profesionalmente, sino que luego también la parte, esa persona, la gente lo que estaban preguntando, que se te suba la cabeza, eso también puede acabar mal, ¿sabes? O sea, el cambiar tu personalidad, no sé, yo creo que es muy importante celebrar esos éxitos en cuanto a reconocerse, ¿no? En cuanto a validarse, darse las gracias. De verdad creo que esto es muy importante.
pero sin duda creo que al final hay que recordarse mucho que sigo Sí, pero no siendo creerte humana. que ya está hecho. Totalmente. En plan, ya está, Sí, he totalmente. conseguido ganar no sé cuántos y ahora soy la Eso puta es, ama. eso Pues es. no... No, y que al final realmente creo que lo que a un emprendedor le da esa vidilla de seguir, ya no es solo petarlo, o sea, es petarlo, pero es seguir petándolo. Y es como esa sensación, ¿no? Yo creo que un emprendedor exitoso evolucionando, ¿no? como que nunca se cansa en el sentido de no es quiero más y quiero más, pero joder, me gusta, no sé, crecer, los retos, me gusta seguir, ¿no? Entonces, ese inconformismo creo que es fundamental. Entonces, creo que es como hacerlo desde el valor de lo que tengo ahora y lo agradezco y lo sigo cuidando igual, ¿no? Pero, bueno, pues sigo con otros proyectos, pues a lo mejor un poco más tranquilos, eso es verdad, Sí. pero pies en la Pero tierra, siempre, ¿no? eso es, siempre pies en la tierra, es importante. Y el entorno también yo creo que afecta mucho a eso, ¿no? Que te sigas rodeando de la gente de siempre, Sí. que sabes que te quieren de verdad, que... Aunque siempre, obviamente, van surgiendo nuevas amistades, nuevas cosas, pero siempre mantenerte en casa. Sí, siempre en casa. Y también buscar fuera un poco esa inspiración, Claro. ¿no? Creo que antes hablábamos un poco de esa falta de ideas a veces que puede haber, ¿no? Como ese miedo a... Es que he hecho, no sé, no he hecho la pregunta esta, ¿verdad? ¿No? Hay otra pregunta que es, yo creo que un poco más enfocada a la gente más creativa. Me imagino pues a un artista que está empezando, que de repente pues se encuentra con que tiene que gestionar no solo esas ideas creativas, sino muchísimas cosas más que a lo mejor anulan esa inspiración en su día a día y que esta pregunta era cómo gestionar esa falta de creatividad o de inspiración cuando tienes tantísimas cosas, ¿no? Cómo salir de ese bloqueo mental. Claro, yo creo que aquí hay dos cosas claves, que son, por un lado, saber parar en ese momento, saber decir, estoy en este momento, y ver ese bloqueo de nuevo como una oportunidad para decir, ahora mismo, en lugar de seguir buscando esas ideas que no están llegando, voy a dejarme a mí mi momento para disfrutar de otras cosas, ¿no? Porque cuando nos permitimos ese descanso, ese no tengo que, es cuando llega, ¿no? Esa exigencia tan grande nos bloquea muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que saber parar y realmente... o sea, ese bloqueo a lo mejor es como el propio cuerpo, ¿no? Que te está mandando ese mensaje de no puedes, no llega y no llega, porque estás pensando más en que no llega que en qué puede llegar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante parar, ¿no? Y poder disfrutar realmente como de esas vacaciones y buscar, ¿no? Dentro de esas vacaciones, sabiendo que son vacaciones, ¿no? Pero buscar otras fuentes de inspiración en cosas que a lo mejor no te lo esperabas, ¿no? En leer, en viajar, ¿no? En conocer a otras personas. Creo que ahí es de donde nace la mayor de las inspiraciones, ¿no? En conocer cosas nuevas. Y luego, obviamente, pues está la parte de acercarte a esas personas que te inspiran, ¿no? Yo creo que también esto que decíamos antes de estar con otros emprendedores, ¿no? Con otras personas grandemente motivados, que ¿no? puedan estar un poco en esa misma sensación, ver que no eres el único, ¿no? Que eso nos pasa a todos. Sentir, eso es, dentro de que estás solo en tu proyecto, Totalmente. sentir que hay el consuelo de tontos. Totalmente. Bueno, pero es importante buscarlo es realmente, ¿no? Superimportante. Y a poder hablarlo con alguien, poder hablar de esas frustraciones, pero poder tolerarlo también, ¿no? Como que cuando llegue esa frustración, esa incertidumbre, esa falta de ideas, darte ese descanso, pero como esa oportunidad también para seguir creciendo, ¿no? No como para, no sé, no como para quedarse ahí bloqueado, sino poder tolerarlo, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que trabajar muchísimo, esa tolerancia a la frustración, al fracaso, a la incertidumbre, ¿no? Sin eso yo creo que, bueno, en general en la vida, pero un emprendedor pues no, es difícil. Se potencia. Eso es. Vale, pues yo creo que hemos resuelto bastantes dudas y llegamos a la fase final. Ya solo queda la última fase del podcast, que esto es novedad también, ¿vale? Que es el yo nunca. O sea, con una look aquí fresquita, look. No se vea. Como si no lo pongo. Vale. Esto lo voy a poner ya. Vale, entonces, esto es novedad también del podcast. Es, vamos a jugar a un pequeño yo nunca. Vale. Esto que tú y yo nunca hemos jugado. Que no hemos jugado. Esto es un poco como emprendedora. Vale. Pero sí, de repente te surge cualquier cosa que quieres decir como psicóloga. Vale. A través de las preguntas, estás abierta a todo. Adelante. Vale, la primera pregunta
es yo nunca, no, esta palabra nunca sé si la pronuncio bien, pero procrastinado, ¿vale? Cuando eres dueño de tu propio tiempo. Yo juego también ahora. Sin ¿sí? duda. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Yo creo que es complicado, es una parte complicada. Es una parte muy complicada. Yo creo que, a ver, hay una parte que la procrastinación no solo tiene que ver con lo que entendemos de qué pereza me da y falta de motivación, que también, ¿no? También es una parte importante y que cuesta mucho también encontrarla, ¿no? Cuando eres dueña de tu tiempo. Pero también tiene mucho que ver como con el perfeccionismo y un poco ese miedo al fracaso, que a veces es como que ante esa duda, ¿no? Frenamos un poco, ¿no? El no sé cómo hacerlo, pues por si acaso Lo ya lo dejo haré para mañana. Exacto, no sé bien cómo Eso me hacer. pasa, ¿eh? No sé bien Yo creo cómo que me pasa hacerlo. más por ese lado Eso es lo que que por pereza, por ejemplo. Totalmente. Yo creo que a mí también, sin duda, un poco esa sensación de no sé cómo hacerlo, no sé cómo seguir, esa soledad de la que hablábamos de las decisiones y decir, bueno, Ya me enfrentaré ya a lo este haré problema mañana. más adelante. Pero hay que trabajarla, hay que trabajarla. Hay que trabajarla, efectivamente. Vale, la siguiente pregunta es, yo nunca he tomado decisiones impulsivas de las que luego me he arrepentido. Yo digo, sí, yo bebo, pero he de decir que lo estoy controlando más cada vez. Yo creo que también. Yo creo que también. Y he de decir que hay veces que he tomado decisiones impulsivas y que luego al final no han podido salir y he dicho, menos mal, pero si no, Creo que sé de lo que hablas. pero si no, pues habría tenido consecuencias más complicadas. Pero yo creo que al final te va poniendo en su sitio. Y que aprendes. O sea, que al Eso, final- y que cuando pasa es para aprender, ¿no? Total, lo que te decía yo ya, pues eso, he aprendido a tomar decisiones un poco pensando en las cosas, dándole un par de vueltas más. Sí. Y yo creo que eso es por aprendizaje, o sea, al final por haberla cagado y ya está. Vale, siguiente yo nunca. Yo nunca he sentido que mi vida personal se ha visto afectada por mi proyecto. O sea, every day. Every fucking day. Yo he bebido, he de decir que como psicóloga cuido mucho mi autocuidado, es verdad. Y eso lo valoro mucho, creo que es muy importante. Pero obviamente he tenido momentos, sobre todo al principio, porque ahora es verdad que me pasa mucho menos, a pesar de que a veces me pase por encima todo, pero me pasa menos, que no llegaba a nada y realmente mi vida personal se estaba tambaleando un poco más. Pero es verdad que yo no me lo puedo permitir mucho, porque al final como terapeuta tienes que estar muy estable para poder ayudar. De hecho, esa es una de las siguientes preguntas, que es que si tú utilizabas, bueno, en yo nunca he utilizado mis herramientas de psicoterapia en mi propio beneficio y en mi propio... A ver, está claro, ¿no? O sea, al final si sabes de algo y sabes que te va a venir bien, ¿cómo no lo ibas a utilizar? Sí, a ver, es inevitable, es inevitable. Yo creo que al final todo terapeuta se trabaja mucho y al final inevitablemente estoy todo el tiempo hablando con personas sobre qué hacer, qué no hacer, qué pasa, qué no pasa y es inevitable pensarlo para contigo, ¿no? Y bueno, pero al final también pasa mucho esto de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Total, siempre. Pero bueno, siempre. Por eso es tan importante también el buscar tu propio espacio, ¿no? También quiero decir, el también tener tu propia terapeuta que te pueda ayudar a eso. Pero sí, hay muchas de las cosas que aplico en consulta que utilizo Que para mí. te ves reflejada en lo que sea y lo utilizas. Sí, lo utilizo, lo pienso, lo escribo. Y yo creo que las últimas dos preguntas pueden que sean mis favoritas, que son yo nunca he pensado en abandonar. Yo no voy a beber porque creo que he tenido muchos miedos, muchas inseguridades, pero creo que no he llegado al punto. Es decir, que llevo 3 meses con el proyecto, seguramente Bueno, me pero venga. llevas más. Bueno, ya es verdad, antes estabas con él, de otra forma le has dado una vuelta. Le da una vuelta, es verdad, el Pero proyecto verdad, lleva 2 años y medio, 3, Sí. sí, lleva tiempo, pero todavía no me he encontrado en esa situación de decir,
Ya, lo dejo, ya. ¿sabes? Sí. A ver, yo he de decir que en verdad tampoco, No a ver, heavy, ¿no? sobre todo no como psicóloga, sino como emprendedora de mi como consulta. tu propia consulta, tal. Sí que es verdad que en realidad nunca he dicho no lo voy a hacer, de hecho es verdad que no, en realidad no, siempre he dicho sé que lo voy a hacer y además sé que voy a conseguir muchas cosas, pero sí que es verdad que he tenido momentos, y así ha sido, en los que he dicho no es el momento, ¿no? Como que he ido posponiendo cosas, pero que creo que también me han venido bien realmente. Claro. Creo que realmente no era Sí, el pero momento justo. y ha sido el momento cuando ha tenido que ser. Pero bueno, sí que esa sensación de ¿no? No sé si... Me sobrepasa. O sea, a mí me han Pero es verdad sobrepasado que- muchísimos momentos. Pero creo que todavía no he llegado a ese punto de lo quiero dejar. Ya. ¿Sabes? Sí. A ver, Bueno, yo creo no que lo en eso, quiero- como tú no eres ninguna, la tuya es, vamos, yo la tengo que llevar a mi consulta No. para dar charlas motivacionales, porque es increíble. No. Luego hay que pillarme mis momentos Bueno, malos, que también hay. Como todos. Pero sí, yo creo que también estoy en ese momento de ilusión, ¿no? Que estoy muy, muy ilusionada. Sí. Y yo creo que tú igual. Sí. Y yo creo que por eso también igual no hemos llegado a ese momento. Pero No, yo creo que totalmente. mucha gente, por mucho que siga teniendo esa ilusión después de mucho tiempo, Sí, después sí, de eso es verdad. mucho esfuerzo, después de muchas cosas, ya no solo que quieran abandonar, sino que se les haya pasado por la cabeza, ¿sabes? Sí. Decir, joder, y si ya está. Sí, y sí, no Yo creo que es puedo, y si no natural lo también que consigo, te sí. pase, o sea, por mucho que a mí todavía no haya llegado a ese punto, creo que es normal que pase. Totalmente. No, yo creo que pensarlo es casi inevitable, que se pase ese pensamiento. Sí, 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 aunque sea un segundo. Sí, aunque Es sea decir, que joder, se y te pase o y si no puedo y si tal, pero al final bien manejado es como todo, no deja de ser pues ese impulso de Total. pues que Todo acaba puedo, siendo un poco, o sea, no lo el mismo, motor. pero... Sí, realmente sí. Y mucho trabajo personal y Vale, autocuidado. y ya la última Última. pregunta, y ya hay que terminarse el vaso, Venga. que yo voy a beber, creo que nunca me ha pasado exageradamente, pero yo voy a beber. Y es que yo nunca he exagerado mis éxitos. Yo voy a beber. Más o menos. Yo voy a beber, porque no heavy, o sea, no de repente me he inventado algo o tal, pero sí que yo creo que un poco por autoconvicción, bueno, no sé cómo se diga, a lo mejor, pues imagínate, ¿en cuántos restaurantes? Pues, es que ya no sé en cuántos estoy, Sí, pero sí. en 12 y tengo en 10, o en no sé qué, ¿sabes? O sea, Sí. como Sí, ese puntito de más, o a lo mejor no con todo el mundo, o con ciertas personas, o por mí misma, siempre ha habido algún momento que seguramente haya exagerado. Seguro. sí, a ver, yo también, seguramente. Y creo que un poquito, ¿no? Lo que decíamos de un poco como de para que te motive, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Siempre y cuando no exageres, por Sí, supuesto, todo no lo que te hagas. inventes una vida paralela. Y por supuesto no en las cosas importantes, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en los principios, de cara un poco a venderte, ¿no? Venderte a los demás, al final creo que es un punto que siempre aparece, ¿no? Un poco como esa Y también es exageración de importante, sí, porque sí, yo tienes que puedo vender tu producto. O sea, vendes tu producto que todavía a veces ni existe, a veces está todavía haciéndose, ¿no? Entonces ahí es cuando hay una parte de exageración en la que, bueno, no estás son ventas. diciendo toda No la son realidad, mentiras, son ventas. pero bueno, estás, bueno, Total. sí, vendiendo Total. ciertas cosas y a veces exagerando un poquito, pero bueno, pero que no Que yo creo demasiado. que también es normal. Sí, No, yo creo que todos lo hacemos un poco. sí. Y hasta cierto punto yo creo que es bueno, un poquito. Sí. Un poquitín. No es exagerar, es maquillar un poco. Maquillar un poquito. Maquillar un poquito para validar tu producto, tu servicio, Tus inicios, sobre todo en los inicios, yo creo que... No te has terminado. Tienes que hacer. Es que en esta, como no me viste. Bueno, adentro. Chin chin. Vale, pues creo que. La cervecita Yo está ya estoy, me declaro llena y borracha. de tener esta charla contigo y me ha siempre, encantado también. y siempre me motiva mucho a mí también, ¿no? Como a seguir, no sé, Total. a sacar un poco este lado así más de hacer cosas diferentes como haces Total. tú y Y luego...
Todos. Yo creo que para mí... Cada uno lo suyo, ¿no? Cada uno lo suyo, lo pero suyo. yo creo que mola mucho juntar Sí. cosas distintas, ¿sabes? Al final, una persona que se dedica a la psicología, otra persona que hace cervezas, o sea, al final, en un entorno gastronómico creativo, yo creo que cuando... Si te gusta, además. Si te gusta... Bueno, somos comedoras profesionales. Somos como- Pero yo creo que la magia está ahí, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de Look y es un poco el mensaje que queremos transmitir en todo lo que hacemos, es que cuando se juntan todas estas personas que tienen ese perfil psicológico en común, yo creo que es cuando ocurre la magia. Cuando te inspiras, cuando te motivas a hacer cosas nuevas, cuando se te ocurren ideas diferentes, porque al final si yo hablase todo el rato con gente que hace cerveza, muchas cosas no se me ocurrirían. Y viceversa. O sea, al final yo creo que todo aporta y Totalmente. cuanto más diferente sea, más te puede explotar la cabeza. Totalmente. Y yo creo que además me apetecía muchísimo hacer este podcast, no solo porque es amiga mía y porque nos lo íbamos a pasar de booty, sino porque creo que los emprendedores en general, como hablábamos, pues que vamos sin tiempo, con estrés, con ansiedad, con tal, y lo primero que dejamos es nuestro cuidado personal. Y yo creo que tener este ratito de hablar con una persona que entiende la mente de la gente, la mente de los emprendedores y sabe por qué fases pasan y cómo podemos afrontar esas fases, yo creo que es como una especie de terapia express en común que puede servir a mucha gente y puede llevar a esa gente a dar ese paso y a lo mejor pedir ayuda o pedir consejo o pedir apoyo en los momentos difíciles, porque emprender no es solo pasión, sino que pasas por muchísimas fases y yo creo que puede ser muy guay. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo en eso que decías. Al final siempre pedir esa ayuda, buscar esos apoyos, rodearte de esas personas es fundamental. Y luego un poco esta parte que decía de no solo un poco todo lo que ya uno va trabajando, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, ese lidiar bien con ese miedo, esa resiliencia, ¿no? Esa creatividad, sino también el buscar la tuya propia, ¿no? El realmente buscar tu espacio para crecer como persona, porque creo que eso es lo que también nos da un impulso tremendo a la hora de enfrentarse a retos tan complicados como los que es emprender, ¿no? Como lo que es emprender, que es lo Totalmente. Y luego que mucha gente no se atreve a dar este paso y yo creo que escuchando esta conversación y entendiendo que lo más difícil de todo es entenderte a ti mismo y conocerte a ti mismo, yo creo que si trabajas eso puedes llegar a dar ese paso, ¿no? Ojalá eso sirva y ojalá la gente se anime también a buscar eso, ¿no? A decir, joder, voy a buscar sacar el máximo de mí, también ¿no? es súper válido, yo esto lo hablo un montón con Carlos, mi socio, y es que el ser emprendedor es un poco más que el montar una empresa, es un poco una actitud ante la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy válido el no querer montar un proyecto desde cero, pero que si simplemente te valga como desde la propia empresa en la que trabajes, tu día a día, tu hobby, o sea, al final algo... Creo que ¿sabes? sin duda esto es así, sobre todo porque yo, por ejemplo, todo lo que hemos hablado hoy aquí es algo que hablo todos los días con las personas que vienen a mi consulta que no están emprendiendo. Muchos sí, pero muchos no, ¿no? Lo que quiero decir es que al final emprender es como la vida, es decir, es arriesgarte, es conocer de ti, es mejorar, es aprender, es... Y no tener miedo a buscar las cosas que te hacen feliz, o sea, ya sea en hacer de tu pasión tu trabajo o en tu día a día, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, o sea, en actitudes que tienes en tu día a día. Así que nada, espero que esto haber dicho esto y ya me callo. Al final que también un poco cuando hablamos de todo esto, ¿no? Puede sonar un poco como a Mr. Wonderful, que eso es algo que yo tengo mucha tirria, ¿no? Como el tú puedes con todo, ¿no? Anímate. Creo que está muy bien la parte motivacional de, joder, confía en ti. Por eso, de ahí un poco lo que digo de trabajarse, ¿no? De realmente, joder, trabájate para poder confiar en ti. Seas como seas y seas quien seas, ¿no? Como, sí, que luego también para eso, pero que no es fácil, ¿no? Que eso no es un, venga, puedes con todo, no. Y nadie en consulta te va a decir eso, ¿no? El venga, tú tranquilo. No, todo lo contrario. Es, vamos y yo creo que alrededor, o sea, en toda la ¿no? conversación ha sido un poco eso, o sea, un poco descifrar el carácter y el proceso que tiene un emprendedor, que a lo mejor la gente es de fuera, o sea, a mí no sabes la cantidad de veces que me dicen,
joder, qué suerte que no tienes miedo, joder, qué suerte que te lanzas, pero no te da vergüenza hacer esto. Hombre, a mí grabar el podcast, salir a la cámara me da vergüenza, a mí me da miedo fracasar, o sea, todo el mundo pasa por un montón de cosas y eso no te lo quita nadie. O sea, no te lo van a quitar, entonces es simplemente, pues, con una persona experta, aprender a conocerte y a gestionar tus emociones, ¿no? Y tu proceso. Así que nada. Espero. Pues muchas gracias por invitarme. Chao.